Vamos a hablar ahora de esta medida de fuerza que tuvo un nivel de acatamiento altísimo realmente. El reclamo docente en Mendoza, dicen que son uno de los docentes peores pagos del país. Bueno, una movilización que se llevó a cabo ayer, hoy continúa la medida de fuerza. Estamos hablando del paro. Los docentes están pidiendo mejores salarios en la provincia. Una medida de fuerza y una movilización que se hace sentir con fuerza. ¿Cuál es la evaluación en esta segunda jornada? De eso vamos a hablar con Pablo Mazzuti, quien es docente y delegado escolar de Godoy Cruz. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto saludarlo, Pablo. Evidentemente, uno de los ítems que ustedes se habían planteado inicialmente es de darle visibilidad a esta movilización. Y de acuerdo al impacto que ha tenido, bueno, ya es noticia nacional. ¿Cómo están viviendo, cómo están transitando estas horas? Sí, bueno, justamente como... ¿Se escucha bien, no? Sí, perfecto. Justamente tuvimos, por resolución del plenario provincial, y justamente por los sueldos... la verdad, vergonzosos que tenemos, los más bajos del país. Fuimos a paro 26-27, es decir, hoy estamos transitando el segundo día de paro, contundente, más del 90% ambos días. Y ayer, bueno, tuvimos una movilización histórica también, más de 30.000 compañeros y compañeras en la calle, junto a las familias, a estudiantes, así que seguimos con este plan de lucha justamente para... las mejoras salariales, pero también con lo que tiene que ver con las condiciones de las escuelas que decimos nosotros se caen a pedazos, que es así, literal, con problemas de infraestructura severos, con falta de mantenimiento, el tema de raciones en los comedores, abonos escolares, bueno, y ni hablar de nuestras condiciones de salud con respecto a lo que es la obra social, que es OSEP, totalmente abandonada, donde no cubre las necesidades básicas de la salud. Y bueno, con la histórica lucha para que no cierren más secciones y cursos, que es otro ataque que estamos viendo en todos los niveles y modalidades, y el nefasto ítem aula, que bueno, limita las condiciones de salud, las condiciones de trabajo y por supuesto la realización del paro. A pesar de eso ha sido contundente. Y bueno, en lo salarial es recomponer el salario de la pérdida que hemos tenido durante años. Recordamos que el 2020 en Mendoza no hubo ningún aumento salarial durante la época de la pandemia, y después, bueno, hemos tenido decretos y hemos tenido sumas en negro y bueno, pseudo aumentos que no llegan ni siquiera a la mitad de lo que hoy está casi en 100.000 pesos la canasta familiar. Entonces, bueno, vamos a seguir con las medidas. Mañana hay paritarias, nosotros somos delegados de escuela, no estamos en la conducción, entonces, bueno, es lo que estamos pidiendo y exigiendo también a la conducción, que si no se contempla mínimamente el reclamo que tenemos nosotros, la exigencia, se tiene que, bueno, rechazar de plano mañana en la paritaria y continuar la semana que viene los plenarios para definir nuevas medidas de fuerza que pueden ser paro de 72 horas o indeterminado. Claro. Bueno, entonces mañana una nueva mesa de negociación que suponen Bien. va a tener a los trabajadores en otra posición, ¿no? Porque la adhesión al paro ha sido altísima y la movilización ha sido contundente. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes a 48 horas? Sí, totalmente, como decís, y como más allá de los amedrentamientos, con memorándum, con información cruzada de parte del gobierno, tratando de amedrentar a directivos, a trabajadores y trabajadoras también, como decía, con el ítem aula y con la amenaza de los descuentos, ha sido contundente el paro. Nosotros evaluamos, como decía, más del 90% ambos días en toda la provincia, entendiendo que han hecho paro contundente de escuelas privadas, escuelas subsidiadas por el Estado. Digo, justamente esto que hablamos, el ítem aula, el descuento, recordemos que el ítem aula representa el 10% del salario, e injustamente, ilegalmente, anticonstitucionalmente, el gobierno lo descuenta ante los días de paro. No entendemos cuál es la razón, porque no es falta injustificada dicha por el mismo gobierno, y tenemos los descuentos del proporcional de día y demás, que por supuesto va a ser uno de los primeros puntos que tiene que tratar la conducción mañana y en cada una de las paritarias, que no se descuente.
pero más allá de este intento del gobierno y de decirlo públicamente, amedrentando con los descuentos, valga la redundancia, ¿no? Nosotros hemos tenido un paro que es histórico, que se le ha perdido el miedo a esto, porque evidentemente el gobierno ha tensado la situación de tal manera que hoy, como decía, ni siquiera llegamos a una canasta familiar teniendo 2 cargos o 36 claro. en el caso de media, ni hablar los trabajadores, en este caso que llamamos, en el país se llama de distintas maneras, auxiliar y demás, en nuestro caso son celadores y celadoras que están dentro de la organización del SUTE, en este caso el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Pablo, ¿por qué no nos cuenta? Que tiene un salario totalmente por debajo. Perdón. Sí, ¿por qué no nos cuenta cómo sigue la medida de fuerza de acuerdo a lo que han estipulado? La medida de fuerza hoy votada, que era 48 horas, muchas escuelas fueron con paro indeterminado, pero no salió a nivel provincial. Nosotros tenemos un esquema de plenarios departamental y después provincial. Quedó esta medida con una movilización ayer y con acciones departamentales hoy. Y bueno, como decía, mañana a la mañana, esperemos que bueno, también desde la conducción en este momento los delegados seamos y delegadas convocados mañana, estaremos ahí y de acuerdo a lo que se presente por parte del gobierno, no tenemos demasiada expectativa, digo, que va a superar demasiado la propuesta. Entendemos que ofreció un 7% por encima de un 5% que ya teníamos y un adelantamiento de una cuota de fin de año, o sea, que estamos diciendo, imagínense, tenemos ya el 44% de inflación al mes de junio, ya hemos perdido un 19% con respecto a un acuerdo que muchos sectores, yo correspondo a un sector dentro del SUTE que es COPLE, Colectivo por la Educación, y mantenemos nuestra posición con diferencias dentro del sindicato que hoy dirige otra agrupación, evidentemente, y esto manifestamos que era totalmente insuficiente antes. En marzo ya era, porque se preveía una inflación mayor, claro. Bueno, a Están muy las lejos claras está. los Entonces, números. digo, si no contempla mínimamente la recomposición de años anteriores y una proyección, teniendo en cuenta no la inflación actual, toda la inflación, se debería rechazar y volver a plenario para decidir nuevas acciones. Esas nuevas acciones, lo que entendemos que tienen que ser increyendo, es decir, progresivas. Si hemos tenido un paro de 48 horas, la semana que viene son los plenarios, en donde si esto se rechaza, y que creemos que va a ser así porque viene de una manera totalmente insuficiente, ¿sí? Apostando siempre dentro de esos porcentajes totalmente de miseria, deberíamos ir a un paro, entendemos, indeterminado, como mínimo de 72 horas. O sea que la proyección que hay en Mendoza es bastante, difícil en cuanto a una negociación bastante se pueda trabada solucionar en lo inmediato. Pablo. Gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Así que bueno, gracias a ustedes, le dejo la campana esta que llevamos de nuestra escuela a cada una de las luchas y bueno, y hay otras escuelas, otras provincias también que están en lucha, así que poder también que CETERA nacionalice esto. De eso así que, vamos a hablar justamente ahora. Gracias por el espacio. Ha sido un placer, hasta luego. Un abrazo, muy amable, Un abrazo. Pablo.